Buenos días, ingeniera. Nosotros somos el grupo número B, conformado por 3 personas, que es Alciba Mera María Jesús, Luis Germán Danchín de Delgado, José Steven Soledito Áliva. Nosotros lo que vamos a hacer es explicar hoy el comportamiento del corriente en un circuito ratificado de media onda. El objetivo de esta práctica sería analizar el comportamiento del circuito rectificador de media onda, revisando sus funciones, cómo se emplean. ¿Ya? Los objetivos específicos serían familiarizar al estudiante con el comportamiento de los diodos, cómo se aplica una señal alterna, donde se utiliza mediante un circuito el condensador de los diodos. Observar el comportamiento de un circuito rectificador utilizando el instrumento multisim. ¿Qué esto quiere decir? Que utilizaremos un programa para simular como si estuviéramos en la vida real. La introducción. A los circuitos que realizan esta transformación se les llama rectificadores. Y están compuestos principalmente por diodos. Existen dos configuraciones fundamentales: el rectificador de media onda y el rectificador de onda completa. Para las aplicaciones que utilizan circuitos integrados es necesario añadir un filtro al proceso de rectificación para lograr la calidad que estos dispositivos requieren. Esto quiere decir que un circuito puede ser un rectificador y a la vez no. ¿Cómo es un rectificador? ¿Cómo es rectificado un circuito? Mediante un diodo. Este puede ser un diodo, un circuito con un solo diodo, que eso empleará un rectificador de media onda, o un circuito de onda completa donde utilizaremos más de un diodo. Puede ser 4 o 6 los diodos que deseen. La implementación de rectificador media onda es muy simple, pues solo se necesita un diodo para la señal que sostiene. Es de baja calidad, no se asemeja mucho a la de DC, por lo que se aconseja contarlo con lo que se aconseja en contadas aplicaciones. Esto es lo que vamos nosotros a hacer hoy, que es la implementación de un circuito rectificado mediante un diodo, todo conectado a serie. Es algo muy sencillo. La aplicación. Lo que aplicaremos es un circuito de media onda para saber cómo se trata la señal alterna entre los diodos. Los materiales que utilizaremos son el programa llamado Multisim, una computadora obviamente, y lo que ocuparemos en ese programa es una resistencia de 1K, un diodo, un transformador 34 voltios, 2 multímetros y un osciloscopio. ¿Por qué 2 multímetros? El primer multímetro se utilizará para medir la intensidad, cómo sale la corriente antes del diodo, o sea, antes de la rectificación, y el segundo sería para medir la intensidad de corriente después del diodo. Un osciloscopio, porque en un osciloscopio se puede ver las dos medidas diferentes, no es lo mismo que un voltímetro que se puede ver uno. Ya. Estos serán los materiales en la vida real, que es una resistencia, un diodo LED, un diodo, puede ser cualquiera, un transformador y un multímetro. Obviamente un osciloscopio también. El esquema lo quedaría de la siguiente el esquema en el programa nos quedaría de la siguiente manera: un primer multímetro que mide la entrada de la corriente, y el segundo multímetro que se quedaría medir la salida. Aquí pusimos el osciloscopio midiendo solo el comportamiento de la onda después de la rectificación, la fuente de voltaje o el transformador, el diodo LED y la resistencia. Algo muy importante, que la rectificación se da después del diodo. Antes del diodo no hay rectificación. La primera imagen lo quedaría de esta forma. Como puede ver, aquí lo que vemos es el comportamiento de la onda en forma media. En pocas palabras, esto quedaría en el programa. Ya. Aquí estamos dentro del programa Multisim. Vemos el primer multímetro
el segundo multímetro y aquí el osciloscopio ya lo conectamos ya. Bien, el osciloscopio aquí está colocado en las dos formas. Una es antes de la rectificación y otra después de la rectificación. Algo muy importante que es, antes de la rectificación lo dará una forma de onda completa y después de la rectificación lo dará una forma de onda media. Haciendo la ejecución del programa lo quedará de la siguiente manera. Vemos los resultados. Vemos los resultados aquí en una tabla estadística y lo que lo da el osciloscopio. Ya. Como ven, como están aquí, las dos formas, el osciloscopio nombra las dos formas, tanto de inicio y después de la salida. Pero en el estadística de acá también lo da. Pero hay una diferencia que aquí lo que haremos es ver la forma de ondas de una manera muy distinta. Como observamos, el voltaje de entrada es muy diferente al voltaje de salida antes de la rectificación. Esto sería porque el diodo cumple una función muy importante, que es quitarle el voltaje al circuito, ya que un diodo ocupa de voltaje 0.7 voltios. Para hacer una idea más clara, quitamos la raya de otro color. Como se ve, el voltaje de salida sería la corriente de 0 a aproximadamente 35 voltios, pero entra de una forma muy diferente. Entra de baja en valores negativos, de aproximadamente menos 150 por ahí, hasta 138, que es el corriente de arriba y abajo. Porque el diodo lo que hace más o menos es regular la corriente. Como analizaremos los resultados, en esta configuración de rectificador de media onda se puede observar una señal de salida con ciclo positivo y negativo, debido a que el diodo estaba posicionado en forma directa. Por lo tanto, solo conducirá corriente cuando la señal alterna estaba por un ciclo. La señal de color rojo se muestra el ciclo de entrada de la corriente, como se observa en la forma de onda completa, de positivo a negativo. En la señal de color verde se muestra el voltaje de salida mediante un rectificador, como se ve en la onda. Se comprueba para el rectificador de media onda que la mitad de la señal de entrada se rectifica mediante el circuito construido. Se confirma también que para la tensión de entrada mucho mayores a la tensión directa del diodo de 0,7 voltios. La corriente se hace cada vez menor. También se verifica que al aumentar la capacidad del capacitor se logra una salida de corriente continua. Se comprueba que para el rectificador de onda completa la señal de entrada se rectifica totalmente mediante el circuito construido. Se logra así una salida de corriente continua en base a una entrada de corriente alterna.
¿Qué concluimos con esto? Pues para el circuito rectificador de media onda, la señal de salida tiene la misma frecuencia que la señal de entrada, mientras que el circuito de rectificación de onda completa no. ¿Qué se concluye con esto? El rectificador de media onda es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe en la entrada en función de cómo está polarizado el diodo. Si la polarización es directa, eliminará parte negativa de la señal y la polarización inversa eliminará la parte positiva. Los circuitos rectificadores de media onda presentan una señal sobre la condición en la carga. ¿Qué recomendamos? Ajustar muy bien al generador de onda, ya que si no se lo hace puede que al querer ver la salida del osciloscopio, puede que este no brinde ninguna señal. La polarización para conectar el osciloscopio también es muy importante para así evitar dañarlo al mismo o dar un mal uso a las puntas del osciloscopio. Esto sería la presentación del grupo B. Espero que hayamos hecho de entender y esperemos que esté sacrificado con usted. Gracias, ingeniero.